necesitamos permiso para volar libres. ¿Escuchas? El pájaro observado. Buenos días, observadoras y observadores. Bienvenidas a un nuevo programa desde este nido oculto en algún rincón de un salvaje bosque de Cantabria. Como podéis escuchar, hoy es la voz de un pájaro menos habitual al que está abriendo este programa, pero no os preocupéis, ya que estoy rodeado de otros buenos picos y alas para seguir volando libres. Hoy hemos vuelto a este nido no para poner, sino para quitar algún grano de arena, quitarlo, recolocarlo y contribuir en lo que podamos humildemente a desenterrar la historia de las olvidadas y los olvidados. Olvidadas en cunetas, olvidadas también en los libros de historia escritos por los vencedores y olvidadas por las élites responsables de la transacción que no transición. Como quizá estéis ya imaginando, vamos a hablar sobre memoria histórica en Cantabria. Y para empezar me surge una pregunta: ¿realmente olvidados y sobre todo olvidadas, o desmemoriados y silenciados nosotros? Desmemoriados, como se denomina acertadamente el grupo que trabaja por la memoria colectiva de Cantabria, y silenciados como ese silencio impuesto hasta que la memoria se difumine con el paso del tiempo, como El silencio de otros, ese documental que os recomendamos que podéis ver. Pues ni olvidados ni olvidadas, rotundamente no. Por todas las personas que fueron quizá vencidas pero no convencidas, porque fueron, somos. Pues ya entrando en materia, os cuento un poquito cómo va a transcurrir el programa de hoy, en el que vamos a empezar con un reportaje sobre memoria histórica a cargo de Toño, y luego entablaremos una entrevista con Javier Lezaola, que le tenemos de vuelta por aquí con nosotros en el nido. A continuación hablaremos sobre un libro llamado Por el monte y por el llano, en el que intervendrá Alex, y continuaremos con el Bardal sobre el Valle de Miera, y acabaremos, como siempre, habitualmente, con Contracultura. Llevamos ya trabajando desde el día 10 de enero y llevamos ya un poco más de un mes aquí en los trabajos que se están realizando, y lo que inicialmente teníamos los objetivos planteados inicialmente, sí estamos comprobando las dimensiones de represaliados que hay en el cuadro de San Ramón. Hemos ya documentado al menos 6 personas que han sido exhumadas para comprobar si en esas mismas tumbas habían más represaliados. En algunos casos sí y en otros no. Y de esas 6 personas, pues una de ellas es una mujer, que es la primera mujer que actualmente se está exhumando aquí en el cuadro de San Ramón. Los objetivos alcanzados hasta el momento pues ha sido el ver que efectivamente habían fusilados enterrados en fosas individuales, el comportamiento estratigráfico y antropológico de lo que es el cuadro de San Ramón, y este objetivo fundamentalmente era para poder extrapolarlo después a los cuadros de San Cipriano y San Cayetano. Escuchábamos a Elena Vera en declaraciones para el Diario de Córdoba el 15 de febrero de 2019, técnica arqueóloga precisamente trabajando en un cementerio allí, en la ciudad de Córdoba, donde un pajarito, Fer, nos sigue pillando de vez en cuando. Antes de entrar en cosas concretas sobre la memoria histórica en España, cabría pararse en 2 aspectos muy concretos, ¿no?, que hemos creído que sí que aparecían reflejados en este vídeo, pero que merece la pena desarrollar.
En primer lugar, la demanda histórica, la memoria histórica en España es una demanda desde abajo, no es una imposición desde arriba. Es una perogrullada explicar esto, pero tal como se ha venido desarrollando en los medios de comunicación de masas, da la impresión que la memoria histórica es un engaño de determinadas élites políticas para no hablar de problemas del presente, nada más lejos de la verdad, y para ello basta seguir la cronología de los acontecimientos. En octubre del año 2000, una serie de trabajadores sacan a la luz los cuerpos de 13 republicanos asesinados en Priaranza de Bierzo, en la provincia de León, asesinados por falangistas en octubre de 1936. Y en esos trabajos de exhumación aparecen familias que piden a esos técnicos precisamente la colaboración para encontrar a sus propias familias. Son las familias de los represaliados las que desde el principio están presionando para recuperar la dignidad de sus familias. A partir de este momento se forma la ARMH, la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, que quizás ha sido una de las asociaciones más fuertes en este sentido, ¿no? Independientemente de que existan otras. 2 años después, en la primavera de 2002, comienzan los trámites ante el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos para que se estudien las violaciones que hubo durante la Guerra Civil y el franquismo, las violaciones de derechos como lo que son, ¿no? Tendremos que esperar al año siguiente, al 2003, para que España aparezca por primera vez en el informe del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas. Recordamos que a día de hoy España sigue estando en el segundo lugar después de Camboya, ¿no? De lo que fue Kampuchea Democrática, así que es un dato bastante impresionante. Es precisamente la presión de la sociedad civil, de estas instituciones, la que consigue que el 20 de noviembre de 2002 la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados condena el golpe de Estado de forma unánime. Después, a pesar de que evidentemente los políticos de origen fascista, por hablar claro, hayan hecho los comentarios que todos sabemos, ¿no? Pero esa presión desde abajo ha existido desde el principio, y es gracias a esa presión a la que finalmente aparecerá la famosa llamada Ley de Memoria Histórica. Son tan precavidas las élites en este sentido, tan cobardes, si se quiere, que esta ley ni siquiera se llama Ley de Memoria Histórica como querían las asociaciones y la sociedad civil, sino por la que se reconocen y amplían derechos, etcétera, etcétera. Es decir, que el término memoria histórica es un término desde abajo, es un término combativo, y como tal lo tenemos que recordar. El segundo aspecto que me gustaría comentar es el carácter técnico y científico de los trabajos de exhumación de memoria histórica. Nos faltará lo judicial, de lo cual hablaremos a lo largo del programa, ¿no? Pero de su carácter técnico y científico no se puede dudar bajo ningún momento. Para ello baste un ejemplo, ¿no? Ha salido una tesis doctoral hace relativamente poco, hablando de la extrema placidez con la que vivían los trabajadores del Valle de los Caídos, ¿no? Ante nuestro asombro, lo único que podemos aplicar es conocimiento empírico y conocimiento científico. Los investigadores demuestran diariamente que esto es rotundamente falso. Cada vez quedan menos personas vivas, desgraciadamente, que puedan testificar la barbarie del franquismo, y por ello es necesario actuar ahora en cuestión de memoria histórica y al mismo tiempo hacer valer el carácter racional de las investigaciones, ¿no? Me vais a permitir recomendar un perfil de Twitter que se llama Guerra en la Universidad, que lo lleva un arqueólogo de nombre Alfredo González Ruibal, que trabaja este tema junto a otros muchos, ¿no? Como arqueólogo sobre este tema ha publicado Volver a las trincheras, una arqueología de la Guerra Civil, en 2016 por la editorial Alianza, ¿no? Aunque esto no se centra en el territorio de Cantabria, sino a nivel estatal, consideramos que es un texto que puede ser de bastante interés, ¿no? Frente a la barbarie y las mentiras, de nuestra parte están los sistemas de información geográfica, la teledetección, los análisis de ADN y el estudio científico. Y yo creo que es una cuestión que no
que no podemos olvidar. No importa que los que se posicionen en contra de la memoria histórica gocen del beneplácito de la universidad, como se da en algunos casos patéticos, porque la razón está de nuestra parte. Entrando en materia, considerando concretamente la ley de 2007, la llamada Ley de Memoria Histórica. Digamos que este es el marco general a partir del cual se precisa articular distintas leyes a nivel autonómico. Estas leyes a nivel autonómico han tenido distinto desarrollo, distinto alcance, y algunas todavía no se han producido, ¿no? En el caso nuestro, en el caso de Cantabria, después de estar mareando la perdiz, en diciembre de 2019 parecía que ya estaba a punto de entrar, y las últimas informaciones dicen que antes de verano de 2020 tendremos esta ley de memoria histórica y democrática. Sobre estos apellidos también tendremos tiempos de hablar. Las asociaciones, en general, en la Ley de Memoria Histórica, que es el marco legislativo general, consideran que el mayor problema es que no investiga ni da pie a la investigación desde un carácter jurídico. Es cierto que reconoce la violencia que sufrieron las víctimas del franquismo, pero no da pie a una investigación a que los responsables puedan ser castigados penalmente por sus crímenes, ¿no? La Ley de Memoria Histórica de 2007, lejos de ser una ley rupturista, como nos planteaba cierta prensa conservadora, en realidad es una ley continuista en relación a esta presión de las familias y las asociaciones, ¿no? Ya en 1979, es decir, apenas 4 años muerto el dictador fascista, ya tenemos leyes de asistencia social a familiares de la guerra civil, ¿no? Con modificaciones en 1980 y 1981. Ya en 1996, unos años más adelante, se concede la ciudadanía a las brigadas internacionales. Y en este sentido, la Ley de Memoria Histórica continúa parte de esta legislación yendo un poquito más allá. ¿Cuáles son los aspectos más novedosos, lo que merece más la pena? Los he resumido en 5. Por una parte, hace hincapié en la indagación, localización e identificación de las víctimas que aparecen como desconocidas en fosas comunes, ¿no? Por otra parte, la retirada de símbolos y monumentos que enaltecen a la dictadura fascista. Algo, bueno, algo que en Europa se hizo hace 80 años, básicamente. Por otra parte, que en el Valle de los Caídos solo puedan estar víctimas de la guerra civil. Lo cual quiere decir que la famosa exhumación de Franco, a la que se le ha dado tantas vueltas, ya estaba decidida y ya debía haberse cumplido hace 13 años, que es la ley de 2007. Por otra parte, el reconocimiento de la asociación de víctimas, del conjunto de las asociaciones de víctimas, y finalmente, y esto es lo que más valor tiene quizá para la investigación, es la creación de un centro documental para la memoria histórica, ¿no? Es a partir de este centro documental que se pueden agilizar un poquito las investigaciones. Bien, por agilizar un poquito, que parece que me estoy enrollando un poquito más de la cuenta, señalaré lo siguiente. La nueva legislación, además de hablar de memoria histórica, también habla de memoria democrática. Memoria democrática es mencionado 2 veces en la ley de 2007, pero no de forma tan intensa como ahora, ¿no? Y esta memoria democrática se relaciona con las 3 décadas de ejercicio democrático. Por lo tanto, parece que establece un vínculo entre los luchadores por la democracia de la guerra civil y el régimen de 1978. También tendremos muchísimo tiempo para hablar sobre esto porque es necesario, ¿no? Incluyendo también algunos matices, como si realmente los luchadores de 1936 luchaban por la democracia en cualquiera de sus apelativos. Es decir, se puede ir más allá de la democracia, pues a lo único que podemos aspirar. Bien, sobre este desarrollo de memoria democrática, hay otras comunidades que tienen distinto desarrollo. Andalucía y Valencia sacaron su ley propia en 2017, Aragón en 2014, si no recuerdo mal, y Cataluña tiene hasta 3 leyes diferentes, la llamada ley de fosas, así como la reparación de víctimas del franquismo.
Esta ley de memoria histórica fomenta, se supone, como aparece postulado en su articulado, la difusión del conocimiento sobre el mismo, de ahí lo del centro documental. Si vamos a la página web oficial de la Memoria Histórica de Cantabria, concretamente pertenece a la Consejería de Universidades, sí, si no recuerdo mal, podemos ver distintos apartados. Nos gustaría centrarnos en un par de ellos, ¿no? El primero es el de publicaciones y el segundo referido al mapa de fosas. En relación a las publicaciones, aparecen varias, no recuerdo el número exactamente, alrededor de 10, 12. Probablemente hay algunas otras muy interesantes que no aparecen ahí. Y yo he decidido coger 3. No he cogido 3 porque sean las más importantes, sino, no sé, sin más, porque me ha apetecido y he considerado que merecía la pena señalarlas. También porque son bastante diferentes entre sí. Por una parte, los 15 volúmenes elaborados por Fernando Obregón, con nombre República, Guerra Civil y Posguerra en los distintos valles de Cantabria, editados entre 2005 y 2011, que es una descripción bastante pormenorizada. Por otra parte, de Jesús Gutiérrez Flores y Enrique Gudín de la Lana, editado en 2006, 4 derroteros militares de la Guerra Civil en Cantabria, que se divide en 2 partes. Una parte que narra en general los acontecimientos, quizá de forma más prosaica, de la Guerra Civil en Cantabria, y a continuación se centra en 4 biografías de 4 personajes completamente diferentes, ¿no? Sí, y finalmente, y quizá con más importancia, por ser testimonio directo, y ya sabemos la importancia de las fuentes primarias en ese aspecto, está la obra Ni bandidos ni vencidos, Memoria de una gesta heroica, editada en 2006 por nuestro querido y ya ido Jesús de Cos Borbolla. Un mísero pan entre los pobres. Para no sufrirlo, tuvieron que aprender a repartirlo. Como vio que no se mataban, mandó el amo sicarios. Al principio el miedo los amenazaba, pero en la lucha pudieron superarlo. Dijo el amo entonces, dialoguemos. Y como cada uno tenía una idea diferente, ante ese escándalo babélico, el amo miraba sonriente. Los días del amo acabarán cuando los esclavos comprendan la unidad. Hay tantos peregrinos de una fe inventada que andan en los caminos persiguiendo humo. Yo te hablo de marchar para sembrar futuro, por un pueblo que crece en el que estemos juntos, recuperar la dignidad y la memoria. Hablo de juntar fuerzas y cambiarlo todo, recuperar los sueños de los que han luchado, dejando hasta la vida por trazar un rumbo. Hablo de luchar hoy para vencer mañana, y por primera vez después de tanto tiempo, ser una sola mano tumbando las puertas, ser una gota más en la marea de asfalto. Constante paso uno tras otro pero firme, y marcharemos juntos por lo que ya es nuestro, ya que no ha conseguido batirnos el tiempo. Ni un solo paso atrás, no existen las derrotas. En la unión de las fuerzas fundemos un pueblo, y de los 4 rumbos aunemos las voces.
Escuchábamos una canción de Rojo Cancionero, cuyo cantante, Salvador Amor, es hijo del recientemente fallecido Rafael Amor, que desde aquí, el Pájaro Observador, le guardamos todo nuestro cariño. Bien, ahora vamos a hablar de mapas. Los mapas deberían servir para localizarnos, pero si vamos a la página web de la consejería, pues parece que nos perdemos más que otra cosa, ¿no? Con esto de las redes admitimos que en el Pájaro Observador somos más torpes quizá de lo que deberíamos, pero ¿cuál es nuestra sorpresa? Cuando nos metemos en la página web oficial de la Memoria Histórica de Cantabria, que nuestra forma de encontrarla no es más que poner en el buscador Memoria Histórica y Cantabria. Y cuando nos metemos en esa página web, en la izquierda, donde aparecen las publicaciones que he comentado, también aparece el mapa de fosas, una de estas obligaciones que indica la Ley de Memoria Histórica. Y después de una parrafada aparece un mapa con 5 fosas comunes. Esas 5 fosas comunes son, bueno, se pueden ver detalladamente cada uno de los informes, una en Santander, otra en Torrelavega, en Carancejo de Riocín, en el cementerio de Valdecilla, en el ayuntamiento de Mediocudillo y en Miera. Concretamente en el cementerio parroquial de Mirones, ¿no? De este último, además, el documento que te deja descargarte es muy escaso. Pero bueno, Javier, estábamos hablando hace un ratito fuera de micros que no es el único mapa que se ha elaborado desde las instituciones, ni mucho menos. No, efectivamente, bueno, buenos días. Efectivamente, en 2010 el gobierno entonces del PRC y del PSOE le encargó a un profesor de la Universidad de Cantabria que se llama Ángel Armendáriz, que es un hombre muy reconocido en su ámbito científico, un mapa de fosas de Cantabria, porque hasta entonces solo constaban 5 en los datos del Ministerio de Justicia. Entonces Ángel Armendáriz y su equipo en solo 3 meses localizan 150 fosas en la comunidad autónoma, en Cantabria. Entonces, en solo 3 meses, en un trabajo que no fue exhaustivo. De hecho, podemos ver que la mayoría se concentran en la zona central. Yo le pregunté a Armendáriz y me dijo que, en principio, porque era donde más tiempo habían podido dedicar a encontrar, ¿no? Quiero decir que el trabajo no es exhaustivo. Armendáriz le dijo al gobierno que quedaba muchísimo trabajo por hacer, que habían aparecido 150 en 3 meses, pero que podrían aparecer muchos más. El caso es que en 2011 cambia el gobierno, entra el PP a gobernar con mayoría absoluta en el gobierno de Cantabria y está hasta 2015. Bueno, ese trabajo de Armendáriz no solo no se completa, sino que se guarda en un cajón. Y cuando vuelve el PRC y el PSOE en 2015, pues al final se pasa toda la legislatura también sin hacer nada en este ámbito. Es decir que, bueno, se comprometieron a sacar la Ley de Memoria de Cantabria en el Ecuador de esa legislatura, dijeron textualmente, acabó la legislatura, no hicieron nada. Ese mapa de 150 fosas, por lo que dices, yo hace tiempo que no entro en la página web, pero por lo que dices sigue todavía sin actualizar, y creo que en el Ministerio de Justicia consta todavía como que en Cantabria hay solo 5 fosas, cuando hay ya 150 localizadas. Bueno, no sé, ahora dice que se han comprometido otra vez con el tema de las fosas. Yo creo que ya va siendo hora, porque lo más preocupante de este tema es que, claro, la gente se va muriendo. Han pasado 10 años desde que Armendáriz hizo este mapa, en 2010, estamos ya en 2020. La gente que está reivindicando estas cosas, incluso sus familiares, ya van teniendo una edad, se van muriendo, y a mí me parece una vergüenza que este tema no se afronte ya de una vez y en serio. Sí, precisamente hablando de mapas, también queríamos hacer mención a un mapa no oficial, pero enormemente trabajado. No es un mapa de fosas, nos referimos al mapa de centros penitenciarios y penales de desmemoriados, que, bueno, recomendamos su búsqueda porque es muy interesante. Javier, hablando de cosas más generales, no solo mapas, memoria histórica, ¿para qué la queremos? Bueno, en el Estado español, desde luego, pues porque es el segundo estado del mundo con más desaparecidos, como bien os comentaba antes. Entonces me parece motivo suficiente como para preguntarnos por qué estamos en esa situación, ¿no? Memoria histórica. ¿Qué es memoria histórica, no?
La memoria histórica yo creo que puede inclinarse hacia la justicia o puede inclinarse hacia la arqueología, que es hacia lo que se ha inclinado en el Estado español. Se está dando un reconocimiento moral, lo que se llama una especie de reconocimiento moral a las víctimas y a sus familiares. Están entregando se llama certificado de reparación, que no tiene absolutamente ningún efecto jurídico y a veces además viene acompañado de moralinas heredadas directamente del relato oficial de la transición y del régimen del 78. Hace unas pocas semanas, o un mes, algo así, murió Lázaro Nates, que era el último cántabro superviviente de los campos de concentración nazis. Concretamente estuvo en Mauthausen. Lázaro Nates era de Laredo, igual que Ramiro Santisteban, que murió el año pasado y fue el anteúltimo cántabro superviviente. El último ha sido Lázaro y el anteúltimo Ramiro Santisteban. Bueno, pues cuando se murió Ramiro Santisteban le hicieron un homenaje póstumo en su pueblo, en Laredo. Vino la entonces ministra de Justicia, Dolores Delgado, que es fiscal general del Estado, y en el discurso que dio allí, que yo estaba allí, lo escuché en vivo y en directo, como se suele decir, dijo que Ramiro y sus compañeros habían luchado por los valores que consagra hoy nuestra democracia y nuestra... Vamos a ver, no, eso no es así. Ramiro y sus compañeros eran republicanos y eran radicalmente antifascistas y no lucharon por los... Yo no sé, me cuesta hablar en nombre de... Yo hablé con Ramiro cuando estaba vivo y me cuesta hablar en nombre de ellos, pero tampoco me parece de recibo que hable en nombre de ellos la ministra y diga que lucharon por una monarquía parlamentaria heredada directamente del franquismo como la que disfrutamos, entre comillas, hoy. O sea, eso no es así. Eso no es así. Entonces, claro, si el reconocimiento solo es moral... Recuerdo que también hablando con la guerrillera antifranquista Esperanza Martínez Sole, me decía, es que nos quieren hacer un reconocimiento moral. Dice, si yo no necesito que nadie me haga un reconocimiento moral, ese le tengo yo ya sin que me le venga a hacer nadie. Lo que necesitamos es un reconocimiento jurídico, que es el que no nos hacen. Entonces, lo que digo, reconocimiento moral y a veces acompañado de moralinas, de relato oficial de reconciliación sin justicia, etcétera, etcétera. Las víctimas lo que han pedido, y lo han dicho muchas veces, es verdad, justicia y reparación. No reconocimientos morales, ni discursos de que luchaban por lo que tenemos ahora, ni nada de eso. Sí, esto último que comentas de la ministra lo podemos relacionar con lo que decíamos de la memoria democrática, ¿no? Y hasta qué punto los luchadores de la libertad de 1936... Los luchadores antifascistas, que quizá lo único que verdaderamente tenían en común era ser antifascistas, ¿no? Porque ¿qué podemos encontrar en común entre Manuel Azaña y Buenaventura Durruti? Si no es precisamente el antifascismo, porque poquito más. Totalmente. Poquito más. La cuestión es esa, ¿qué peligros puede haber en la creación de un relato oficial? Porque los beneficios yo creo que más o menos los sabemos todos, sobre todo, y me voy a permitir hablar un poquito personalmente, quienes trabajamos con chavales, vemos constantemente cómo... desconocen absolutamente la historia de España y claro, para ellos sí que establecen un vínculo entre el régimen del 78 y el franquismo, pero irónicamente no es el vínculo que podemos establecer nosotros como derivado de ese régimen dictatorial, sino todas estas gilipolleces que hemos oído todos sobre que si la seguridad social se la inventó Franco, que si, bueno, todo este tipo de chorradas que no voy a entrar ni a valorar, ¿no? Pero digamos que esos son los beneficios de que se establezca un relato oficial, pero sin embargo hay algunos peligros, ¿no? Y lo de la ministra quizá va por esa línea. Sí, bueno, lo de crear un relato oficial desde el Estado sobre memoria histórica, en el Estado español tiene un problema, ¿no? Es un tema peliagudo, porque el Estado español arrastra una anomalía histórica con respecto al resto de Europa. Y es que aquí no fue derrotado el fascismo en 1945, porque aquí en 1975 el dictador que había ganado la guerra con la ayuda de nazis y fascistas
etcétera, el dictador fascista se muere en la cama, deja un sucesor, es decir, restaura la monarquía borbónica, la segunda restauración borbónica, se restaura 2 días después de su muerte, y a su vez esa monarquía borbónica pues alumbra 3 años después lo que llamamos régimen del 78, ¿no? Sanciona el heredero que deja Franco en la jefatura del Estado, que ahora vuelve a estar de actualidad estos días por otros asuntos, o por los de siempre, sanciona la Constitución del 78 y da lugar a ese régimen del 78. Entonces, los relatos oficiales todos sabemos que los imponen los vencedores, y en el Estado español los vencedores no han sido nunca precisamente los antifascistas, ni en el 45, ni en el 75, ni en el 78. Aquí el único relato oficial ha sido el de la transición, que bueno, pues habla de una reconciliación por encima de la justicia, que obvia cuestiones tan importantes como que la guerra civil fue ante todo una guerra de clases, y que quienes la ganaron siguieron en el poder no solo esos 40 años, sino también después de la transición. Entonces, el relato oficial sobre memoria histórica que pueda venir desde el Estado español como tal, pues preocupa un poco, ¿no? Al margen de lo que pueda hacer un determinado gobierno, vamos a decir, de izquierdas o así, en cada momento y tal, pero el relato oficial desde el Estado lo veo complicado. Veo complicado que se pueda articular un relato antifascista desde el Estado español ahora mismo. Luego además está el tema de los límites, ¿no? Porque dónde empieza y dónde acaba esta cuestión del relato oficial. Los fascistas dicen que por qué tiene que empezar el 18 de julio de 1936 si en la República se hacían barbaridades. Sin entrar en esa tontería, a lo mejor sí que podemos darle la vuelta a ese mismo argumento, que por qué tenemos que parar en 1975 y en 1978, cuando aquí en Cantabria, por ejemplo, tenemos el célebre caso Almería, que ha sido precisamente en plena democracia y que, sin embargo, probablemente lo podríamos incluir dentro de la memoria, porque teniendo en cuenta que las instituciones, más aún las instituciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, son claramente continuistas del régimen franquista, ¿por qué no incluimos lo que siguieron haciendo esas instituciones aún después de llegada la Constitución y la democracia, etcétera, etcétera? Es decir, ¿dónde establecemos esos límites? Me gustaría también introducir otro tema, que es qué políticas concretas se podrían hacer, ¿no? Has ido apuntando algo, Javi, pero si podrías detallar algo más que se nos ocurra, que podría hacer un Estado, siendo idealistas. Es decir, ya no vamos a hablar ni del Estado español, sino dentro de las facultades del Estado, qué capacidades concretas podría ejercer para llevar a cabo políticas activas de memoria histórica. Sí, bueno, antes de entrar en esto me gustaría abundar un poco en lo que has apuntado de la memoria histórica. Yo siempre digo que para mí la memoria histórica no acaba con el franquismo ni nada de eso, sino que la memoria histórica es algo que puede llegar hasta nuestros días. Has citado el caso Almería, podríamos hablar de la muerte de Gonzalo Ruiz, trabajador de CNMesa en Reynosa en el 87, y podríamos hablar de muchas cosas que también son memoria histórica, que también hay que reivindicar y que también hay que abordar. O sea que ahí totalmente de acuerdo. Sí es verdad que la etapa franquista es la más sangrante por una serie de cosas, pero que no se tiene por qué acabar ahí, porque hay mucho todavía dentro del régimen del 78 en lo que entrar ahí. ¿Qué es lo que tendría que hacerse en políticas de memoria histórica? Bueno, como digo, lo piden las propias víctimas, ¿no? Las víctimas están pidiendo verdad, justicia y reparación, porque son las tres patas, por así decir, sobre las que tiene que pivotar un paso de un régimen dictatorial a una, llamémosle, democracia, ¿no? A un régimen democrático, por así decir. Y bueno, pues las propias asociaciones de víctimas. Hablabas antes de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que es quizás la más importante o la más grande. Bueno, pues ha dicho alguna vez que en verdad, justicia y reparación, en verdad algo se ha avanzado. En reparación también se ha avanzado algo a nivel de pensiones, de indemnizaciones, pero en justicia no se ha avanzado absolutamente nada. Pero aquí hay una ley de amnistía en el 77 que deja impunes todos esos crímenes, y la ley de memoria histórica de 2007,
que yo no digo que no supusieron avance, y a Zapatero le costó sus críticas, sus ataques y tal, que hay que remontarse en este caso 13 años para saber lo que tuvo que pasar, y fue un avance, pero en justicia absolutamente nada, o sea, no ha habido absolutamente ningún avance de nada, la impunidad sigue siendo absoluta. Y dices, ¿qué es lo que habría que hacer? Pues hombre, igual lo que piden las víctimas, es que al final es lo que piden las víctimas. Curioso, me viene a la cabeza, aunque no hayamos hablado antes de ella, ese término víctimas, cómo se ha utilizado tanto la palabra víctima en España y qué poquito para el cuerpo más importante de víctimas que hay en el Estado español, que por supuesto es el de la represión franquista, ¿no? Sin entrar a valorar otras cosas. Al mismo tiempo, siendo tan heterogéneo el llamado bando republicano durante la Guerra Civil, también parece complicado cómo solventar los diferentes puntos de vista para establecer un relato, ya no voy a decir oficial, pero sí voy a decir al menos coordinado entre grupos tan diferentes como los herederos en distinta medida de las izquierdas republicanas, de las izquierdas burguesas, del Partido Socialista, del Partido Comunista, y sobre todo del anarquismo y el trotskismo, ¿no? Porque lo cierto es que la Guerra Civil Española tiene un elemento revolucionario indiscutible que probablemente solo tiene parangón en el siglo XX con la Revolución Rusa por las implicaciones que tenía de darle la vuelta a todo, ¿no? Pero siendo un conflicto dentro de del mismo bando republicano, parece complicado establecer un relato con el que ambas partes estén cómodas, ¿no? Como después de la transición y después del caso Escala, concretamente, ¿no? Los anarquistas prácticamente desaparecen de la vida política española, pues parece que la única forma de establecer este relato, vamos a llamarla antifascista, consiste en apartar a todos los demás. Aquí en España se luchó por la democracia, etcétera, etcétera. Y con eso nos quedamos. ¿Existe alguna posibilidad de coordinar relatos o de hablar de los olvidados dentro de los olvidados? Porque parece casi que si lo mencionas estás en contra de la memoria histórica, cuando es al contrario, lo que quieres es establecer un relato mucho más justo, con todo tipo con todas las víctimas que hubo en el conflicto. Bueno, lo has dicho antes, ¿no? Has hablado del bando republicano y a veces solemos hablar del bando republicano, pero realmente los que eran un bando cohesionado eran los fascistas. En el otro lado, pues lo que sabemos todos, muy heterogéneo, cada uno a veces planteando la guerra por su cuenta, etcétera, etcétera, y bueno, no vamos a descubrir los conflictos que había en aquel momento entre stalinistas, trotskistas, anarquistas, etcétera. Bueno, yo creo que hay una clave también, es que el Partido Comunista participa en el Pacto del 78 y la CNT no. Entonces, bueno, si al PC, después de haber participado en el Pacto del 78 y de haber tragado carros y carretas para que lo legalizaran, etcétera, etcétera, pues sigue teniendo muchos militantes todavía en cunetas, pues imagínate la CNT que no se prestó a ciertas cosas y bueno, ellos siguen todavía echando la culpa al PC de muchas cosas de lo que les pasó, y bueno, yo entiendo que... Pero ya digo que es un tema complicado, que yo tampoco es que domine especialmente y tampoco quiero, pero sí, bueno, creo que es un tema porque ellos hablan de muchas víctimas, de mucho silencio, de muchas cosas que abordar todavía que no se han abordado, como en lo que es memoria histórica en general, Sí, me gustaría lanzar una última reflexión, que si queréis hablamos un poquito sobre ello, precisamente en relación a las víctimas y al derecho de las familias a recuperar los suyos. Parece que desde los medios de comunicación conservadores,
es decir, los medios de masas, todos y cada uno de ellos, el tema de la memoria histórica se identifica como abrir heridas y dividir España en dos, y todo ese tipo de tonterías que vimos. Y el caso es que gente que no es militante, políticamente activa, sobre todo gente joven, por cómo ha recibido el relato de la guerra civil en su familia, da la impresión de que posicionarse al lado a favor de la ley de la memoria histórica es posicionarse en contra de su propia familia y de sus propias raíces, ¿no? Como si ese individuo tuviera responsabilidad de que su abuelo fuera un fascista, hablando en plata, ¿no? Y qué interesante sería por parte de, no sé si, supongo que es de las instituciones o de los movimientos sociales, yo creo que ya hacen lo suyo y no se les puede responsabilizar de más, pero sí de las instituciones, de conseguir educar en que la memoria histórica no tiene que ver con la memoria familiar, que eso es un luto que hay que llevarse de forma individual, sino que la memoria histórica tiene que ver con la reparación democrática a nivel de comunidad, y que en ella tienen que participar todas las personas del presente, independientemente de sus antecesores, y sobre todo que se pueda honrar a las familias de esos defensores de la libertad. Porque aunque es completamente cierto que los luchadores del 36 no luchaban por el 78, yo creo que sí que es cierto, y quizá aquí he abierto un poco la caja de los truenos, que las pocas victorias democráticas que tenemos, los pocos derechos que tenemos, vienen precisamente herederos de esa misma lucha y de ese mismo espíritu, ¿no? Todos sabemos las traiciones de la cúpula del PC, pero creo que también merece la pena recordar los muertos en las manifestaciones durante el franquismo del PC, de la CNT y de tantas otras organizaciones, ¿no? Y esos probablemente sí que son mucho más herederos del 36 de lo que podríamos pensar a primera vista. Y precisamente por los derechos que tenemos, que cada vez son menos, se los debemos a esos luchadores a pie de calle de la transición, como se los debemos a los del 36, independientemente de que la transición sea una transacción, como bien ha dicho Toño en el monólogo, ¿no? ¿Qué podrían hacer las instituciones para conseguir que la memoria histórica sea una memoria... me da un poco de vértigo esa palabra, pero venga, vamos allá. Una memoria nacional de los acontecimientos. Creo que ya has contestado antes con la naturaleza propia del Estado español, pero bueno, vamos allá. Claro, es que... hablar del Estado en general, cuando en el Estado español no hay un relato antifascista y democrático compartido, pues es complicado, porque hay una parte significativa de la población pues que no es antifascista, y no solo no es antifascista, sino que es fascista, vamos a hablar claro. Entonces, compartir desde el Estado, claro, entonces, no sé si podemos hablar incluso de un Estado fallido en ciertos aspectos o algo así, pero es que es verdad, es un tema que a mí me parece que hay una anomalía con respecto al resto de Europa bastante importante. En lo otro que dices, por supuesto, claro. Bueno, yo vengo de una familia republicana y no soy sospechoso de... Pero por supuesto que esto no es una cuestión de las familias ni de nada de eso, sino que tiene que ser una cosa general, ¿no? Y bueno... a mí de lo que me habla gente de las asociaciones de memoria que van a dar charlas a institutos y todo eso, es de un desconocimiento de estos temas entre la juventud impresionante. O sea, de unos chavales que habrá excepciones, pero que en general están muy perdidos en estos temas y que no conocen ni sus orígenes, ni la historia reciente del Estado español, ni absolutamente nada de esto, y que se quedan con los ojos como platos cuando les explican estas cosas y que no les había explicado absolutamente nadie antes. Claro, luego nos preguntamos que crece la ultraderecha, que heredera del franquismo, que tal, que cual. Claro, cuando vienen con 4 soflamas de no sé qué y encuentran un caldo de cultivo... pero bueno, yo lo que sí quería también, estamos hablando de los jóvenes y paso a hablar de los viejos, que aquí se están muriendo las víctimas, se están muriendo los familiares a veces de las víctimas que están enterradas en cunetas buscando justicia, se están muriendo los testigos, se están muriendo sobre todo los verdugos, porque algunas víctimas han dicho alguna vez, ¿no? Dice, parece que están esperando a que nos muramos todos.
Pero yo lo que me pregunto a veces es quizás si a lo que están esperando no es a que se mueran las víctimas, sino que se mueran los verdugos sin haber comparecido ante la justicia, que es lo que está pasando. Muy bien, pues con esto yo creo que vamos a ir cerrando esta sección. Muchas gracias, Javi, por acompañarnos. A vosotros, un placer siempre venir aquí. Bueno, pues buenos días a todos. Después de esta interesantísima charla entre Toño y Javier Lezaola, al que, bueno, pues una vez más le agradecemos su participación y colaboración con nosotros, con el Pájaro Observador. Brevemente, porque creo que ya aportamos sobre este tema en el primer programa que hicimos sobre memoria histórica y guerrilla antifranquista en Cantabria, pero los compañeros del PCTE nos han pasado un libro escrito por José Antonio Navarro, un libro en el que, bueno, él se basó en sus propias conversaciones con varios guerrilleros y también hizo, digamos, un análisis exhaustivo de participantes en la guerrilla antifascista y un poco de toda esa época, ¿no? Y de la represión tan brutal que siguió a la guerra civil en Cantabria. El libro, y queremos citar las propias palabras de José Antonio en el prólogo, se hizo como un pequeño homenaje a la memoria de todos los hombres y de todas las mujeres que cayeron en la lucha, y también a los que sufrieron la injusticia, la persecución, el terror y la cárcel, y cuya injusticia todavía a día de hoy no ha sido reparada, ¿no? Que es lo que han comentado tanto Toño como Javier. El libro tiene unas 200 y pico páginas. Y bueno, digamos que tiene dos partes. Una primera que es más
narrativa, una redacción de cómo se llegó a la situación de los maquis, de la represión franquista y de las distintas brigadas en las que se organizó la guerrilla, y una segunda parte que quizás sea la más interesante o la que aporta más, que son las propias conversaciones una pequeña biografía que José Antonio hizo a partir de las conversaciones que tuvo con 8 de estos guerrilleros que consiguieron sobrevivir a la represión. Algunos se exiliaron, otros pues salieron después de unas penas de cárcel bastante prolongadas, ¿no? Por comentar algunas cuestiones breves en torno al contexto en el que surgió la guerrilla, y que esto no lo han comentado ni Toño ni Javier, entonces me parecía curioso comentarlo. Esta imagen que tenemos de Cantabria como una región de derechas, ¿no? Es cierto que es una región principalmente conservadora en el ámbito rural, pero en los años 30 Cantabria era una región bastante industrializada en Santander, en el entorno de la bahía y en el eje del valle del Besaya, y en esas zonas la población era principalmente de izquierdas, ¿no? En las elecciones de febrero del 36, la CEDA, el Partido Conservador, que todos conocemos como uno de los grandes agitadores, ¿no?, de la guerra civil y del golpe de Estado, consiguió el 51% de los votos, mientras que el Frente Popular consiguió el 41%. Es decir, no era una región claramente conservadora en la que el golpe tuviera todos los visos de triunfar, y así fue, que no triunfó instantáneamente, y por eso, hubo una represión importante porque hubo una cierta resistencia, ¿no?, a la llegada del franquismo. Se calcula, según los datos que tenemos del libro de José Antonio, que el total de víctimas de la represión en Cantabria fue de unas 2.500 personas. 1.267 murieron en consejos de guerra, 739 en lo que se llamaron los paseos y las sacas, ¿no? Y luego pues hubo unas 390 muertes en penales como el de la Tabacalera o el del Dueso. Ante esta represión general, pues la gente que hizo, echarse al monte. Entonces, vamos a hablar solamente de dos guerrillas, de dos brigadas, por así decirlo, que nos parecen quizá las más representativas, pero brevemente, ¿no? Por un lado, la brigada del Cariñoso, del Cariñoso, liderada por Pin el Cariñoso, que tuvo en sus mejores momentos unos 30 guerrilleros y que actuó principalmente por la zona del Miera, de lo que hablaremos después, ¿no? Por el Valle del Miera y toda esa zona. Finalmente, Pin el Cariñoso en el año 41 fue acribillado a la salida de un portal de Santander, en la calle, el número 44 de la calle Santa Lucía, ¿no? Y esto me parece interesante porque sabemos exactamente dónde murió uno de los principales guerrilleros de Cantabria, y estos datos no se conocen, no hay una placa, no hay un recordatorio. Esto sería imposible, ¿no? Por ejemplo, en Alemania, con el tema del nazismo, ¿no? Esta brigada posteriormente la destruirían prácticamente entera, y 5 o 6 de los 30 participantes terminarían en el 45 ya con la intervención del PC, integrándose en la brigada Malumbres, ¿no? La otra brigada, quizá la más conocida, es la que se formó en el entorno de los Picos de Europa en el 38, liderada por Mauro Roiz y posteriormente por Ceferino Roiz Sánchez cuando apresaron a Mauro Roiz, y que después de esta primera etapa, en el 42 al 45, agrupó en torno a 40 guerrilleros, y que se hizo bastante potente con una diversidad de acciones a partir de octubre de 1944, cuando se constituyó la agrupación guerrillera de Santander, coordinada en cierto modo por el PC. Y en esta guerrilla, por ejemplo, es en la que actuó Juanín, el último de los guerrilleros en sobrevivir, que cayó en el 57. Y realizaron algunas acciones, como por ejemplo la requisa de las pagas de la mina de Reocín, que fue muy sonada, y demás, ¿no? Finalmente, y queremos terminar con esto, el 22 de abril de 1945, los guerrilleros estaban en el collado de Pandévano, cerca de Sotres, celebrando la victoria del ejército soviético sobre los aliados, sobre el régimen nazi en la Segunda Guerra Mundial, y en esa celebración parece ser que alguien les delató y hubo un asalto por parte de la Guardia Civil. Gildo, uno de los integrantes de la guerrilla, que no estaba exactamente en el lugar de los hechos, puede acudir y salvar a parte de la brigada, matando a un par de guardias civiles, ¿no? El año pasado, si no me equivoco, en agosto del 2018 se encontraron unos restos en una torca, la torca La Topinera, en el macizo de Ándara, o sea, cerca de este collado de Pandévano,
y se identificaron posteriormente estos restos con los de Eloy Campillo, que es la persona que era guardamontes y alcalde pedáneo de Sotres, que los brigadistas de la brigada Machado identificaron como el delator ese día, ¿no? y que al que ejecutaron 2 días después del asalto de la Guardia Civil en aquella celebración. Y bueno, ¿no? Es curioso que a día de hoy todavía estemos rescatando hechos, ¿no? Y a través de las identificaciones arqueológicas, como hablaban antes Toño y Javier, que todavía se estén esclareciendo algunos hechos a partir de excavaciones arqueológicas hoy en día, ¿no? Y nada, para terminar, bueno, mencionar pues que la segunda parte del libro es muy interesante porque relata la historia de 8 luchadores contra la dictadura y la libertad, tal y como se llama, y son biografías escritas de una manera muy, muy personal de distintos brigadistas. Así que, bueno, por mi parte nada más en torno a este tema y pasamos a la siguiente sección. De Caórnega, como ya hiciéramos hace creo que un par de programas, volvemos al Bardal, que era una de las secciones que queríamos recuperar para esta segunda mitad de la temporada, y aunque no vamos a hablar estrictamente de nada relacionado con la guerrilla antifranquista como íbamos haciendo todo el programa, sí vamos a hablar de una de las zonas donde más presente estuvo esta guerrilla, que es el Valle Medio y Alto del Miera, ¿no? El Valle del Miera, conocido por muchos probablemente aquí en Cantabria, es el más angosto de los valles de Cantabria. El río Miera nace en una zona de cabañas conocida como Los Villares, bajo el Pico de la Miel, en una curva del puerto de Lunada. Nace en torno a 1350 metros y muy cerca de lo que se conoce como la finca de la Pila, que quizá algunos conozcan más por la famosa Casa del Rey y el Resbaladero. Esto es una construcción, para los oyentes que no hayan oído hablar de ella, es una construcción, pues como decíamos, ¿no?, en el puerto de Lunada, de 1791, que se utilizó para conducir hasta el río los troncos de los hayedos que talaban en esta parte alta del valle. ¿Cuál era el destino de estos troncos? Bueno, pues río abajo del Miera hasta la Real Fábrica de Cañones de la Cavada, junto a Liérgales. Muy importante durante el siglo XVIII y XIX para la Armada española, ¿no? Por eso precisamente el Valle del Miera está casi completamente desforestado en su parte alta, ¿no? En esta zona, que es una de las más lluviosas de Cantabria, con más de 2.500 milímetros de precipitación anual, una de las zonas con mayor pluviometría de toda España, también es el valle de España donde los hielos cuaternarios, los glaciares, llegaron a menor altitud, en torno a los 600 metros. Y es una zona de caliza, pero donde no afloran demasiado las rocas, ¿no? Ya más abajo, a partir de San Roque de Río Miera, entramos en el municipio de Miera y ahí sí las calizas están muy presentes. Y esto queremos relacionarlo precisamente con lo que hemos hablado, ¿no? ¿Dónde se escondían los maquis? Bueno, pues en la zona del Miera, probablemente una de las zonas donde más podían guarecerse eran en todas estas zonas de lapiaces, de simas, de cuevas muy intrincadas. Es un relieve abrupto y muy caótico donde a buen seguro que podían guarecerse, ¿no? Queremos hablar un poco de esta zona media del Miera porque es una de las más importantes a nivel de espeleología de Cantabria y por lo tanto de toda España, porque Cantabria es una de las regiones más importantes a nivel espeleológico de la península. En el municipio de Miera hay varias cuevas digamos, arqueológicas, es decir, donde se han encontrado restos de ocupación humana. Tenemos la cueva de Salitre y de Rescaño, que fueron descubiertas en 1903 en la zona de Ajanedo y alberga interesantes muestras de arte parietal paleolítico de distintas etapas del Paleolítico. Tenemos también las cuevas del Piélago I y el Piélago II, en la zona de Mortesante, y luego las cuevas de las Resgadas, en las que se han encontrado grabados muy gruesos que se han identificado como la cabeza de un ciervo y de un rebeco, perdón. Esto en cuanto a las cuevas a las que se les ha dado un uso, digamos, humano, claramente.
pero lo cierto es que el Valle del Miera es un paraíso espeleológico, es como decía nuestro amigo Fer cuando estaba aquí, que él participaba en salidas espeleológicas, es un queso gruyère, ¿no? Está completamente ahuecada por dentro y el fenómeno kárstico de la disolución de la caliza a través del efecto del agua ha llegado a unos límites, bueno, a unos extremos increíbles, ¿no? Quizás sea más famoso en Cantabria el sistema de Mortillano, que es el sistema de cuevas y kárstico que sobre todo se encuentra en el municipio de Soba, en torno al Porracolina, que es ahora mismo el sistema de galerías con mayor longitud de toda España, 140 kilómetros, y si no me equivoco, el sexto de toda Europa. Y es también en el que se encontró el pozo vertical que tan sonado fue hace un año o dos, que es el pozo más profundo de Europa. El pozo vertical más profundo de Europa. Pero aparte de este sistema, en la zona entre San Roque y Miera, en este valle medio del Miera, encontramos otros sistemas muy importantes, como el sistema del Alto del Tejuelo, que tiene más de 90 kilómetros de recorrido. Y en el municipio de Miera tenemos 4 macizos, los formados, por ejemplo, por la Peña Pelada, la Peña Llagos, los escarpes de Linto y de Ajanedo, donde además encontramos una de las principales buitreras de toda Cantabria, y la zona de las Enguinzas, de la Peña Herrera, en torno a los pozos de Noja. Lo que queremos hacer con este bardal es mostrar que hay un nexo entre el patrimonio cultural e histórico y el patrimonio, digamos, natural o el patrimonio geológico de nuestra provincia, porque es una provincia cuya geografía permitía muy bien situaciones como la de los maquis en los años 30, en los años 40, incluso 50, y bueno, queremos también recuperar un poco la memoria de esos usos, ¿no? a los que seguramente se dio y que sabemos que no se ha profundizado en ello, ¿no? Sí que tenemos constancia de que recientemente se ha localizado una cueva donde se guareció con bastante frecuencia el cariñosu, en la zona de Merilla, en San Roque de Riomiera, que de hecho para este programa queríamos haber querido acercarnos y comprobarlo por nosotros mismos, para informaros, pero bueno, por cuestiones logísticas y de tiempo, que ya sabéis cómo funciona el mundo moderno, pues no nos ha sido posible, pero bueno, si en algún momento podemos acercarnos, os lo comentaremos porque nos parecía bastante interesante. Y nada, por nuestra parte, hasta aquí llega el bardal de hoy, espero que hayáis disfrutado y nos vemos en el aire. Bueno, pues ya llegamos a la última sección del programa, la de Contracultura. En esta ocasión, como hemos grabado con un poquito de antelación, tenemos menos eventos recogidos, pero a cambio hemos traído 3 poemas que enlazan con la temática del programa de memoria histórica y una trova cántabra. Los eventos que queríamos comentar es la presentación del documental Aves de Paso y también presentación de la Red de Apoyo al Migrante, que se realizará hoy jueves 19 de marzo a las 7 de la tarde en La Libre, y el otro evento es el Mujeres Punks, un recorrido audiovisual por las pioneras de la escena, que será el viernes 27 de marzo a las 7:30 en la librería La Vorágine. Y dicho esto, pasamos a leeros 3 poemas que hemos seleccionado. Bueno, pues yo he seleccionado un par de poemas de Miguel Hernández, que es uno de mis poetas favoritos, y el primero que voy a leer, muy breve, se titula Sentado sobre los muertos. Sentado sobre los muertos que se han callado en 2 meses, beso zapatos vacíos y empuño rabiosamente la mano del corazón y el alma que lo mantiene. Que mi voz suba a los montes y baje a la tierra y truene, eso pide mi garganta, desde ahora y desde siempre. Este siguiente poema es de Antonio Casares y se titula Elogio de los últimos héroes. Estas palabras quieren ser espejos, que devuelvan la luz a la memoria y la verdad oculta de una historia que algunos piensan demasiado lejos. Es una historia trágica y oscura en el país más triste del planeta, que se olvida del héroe o del poeta y ensalza con orgullo la locura. No la locura del genial Quijote, que defiende el amor de Dulcinea, o la lucha hasta morir por una idea, sino la de Pilatos o Iscariote. Nos hablan de gloriosas militares, en lugar de cobardes o traidores. Sobre la podredumbre ponen flores, y sobre nuestros sueños lupanares. Todo empezó una ciaga fecha, que habría de borrar del calendario. Un general traidor y reaccionario se hizo adalid de la letal derecha. Y comenzó una guerra fratricida, que se llamó civil por eufemismo. ¿Hay algo de civil en el fascismo?
¿Es civil su desprecio por la vida? Salió la madre a ver al miliciano, y el niño a despedir a quien quería. Cuántos años de muerte y de agonía, fieles al ideal republicano. Un régimen creado de la nada, y un general surgido del Averno, convirtieron a España en un infierno, y al hombre en una sombra desterrada. La Iglesia fue aliada del tirano, pasearon bajo palio al asesino, comulgaron con ruedas de molino, y fueron con el diablo de la mano. Sabemos que la historia la han escrito los causantes del odio y de la guerra. ¿Qué huellas dejarían sobre la tierra, aparte del dolor que es infinito? Para estos dejo escrito mi desprecio, y el desprecio de todo bien nacido. Sus nombres quedarán en el olvido, pues la traición también tiene su precio. Pero hubo algunos hombres libres, bravos, que no adoraron del fascismo el templo, y se fueron al monte a dar ejemplo. Preferían morir que ser esclavos. Socialistas de cuño verdadero, soñadores de un mundo igualitario, hermanos de Durruti el libertario, con el temple más fuerte que el acero. Emboscados al norte de los sueños, forjados en la lucha por la idea, escribieron su anónima odisea, para que el mundo no tuviera dueños. Son héroes sin estatuas ni oropeles, hombres con el orgullo de ser hombres. No es el momento de decir sus nombres, ni de poner efímeros laureles. Sus almas dan la luz a las estrellas, y su fulgor a las constelaciones, y han dejado en nuestros corazones la memoria imborrable de sus huellas. Bueno, y para terminar con la lectura de poemas, otro poema de Miguel Hernández, también breve, Canción última. Pintada, no vacía, pintada está mi casa del color de las grandes pasiones y desgracias. Regresará del llanto a donde fue llevada, con su desierta mesa, con su ruinosa cama. Florecerán los besos sobre las almohadas, y en torno de los cuerpos elevará la sábana, su intensa enredadera, nocturna, perfumada. El odio se amortigua detrás de la ventana. Será la guerra suave. Dejadme la esperanza. Y bueno, para terminar esta sección de contracultura, os traemos una trova cántabra. Decir brevemente que la trova cántabra fue en marzo de 2019 declarada por el Gobierno de Cantabria como bien de interés local, etnográfico e inmaterial, y la trova es una manifestación poética de transmisión oral, generalmente cantada, y de autoría colectiva, que no quiere decir que no tenga autor, sino que ha sido elaborada colectivamente. Y la trova que os presentamos concretamente está recogida por Antonio Zabala en el libro titulado En la reserva de Saja, y fue compuesta por dos obreros cabuérnigos de la fábrica de albarcas del pueblo de Saja, de los que se levantaron en octubre del 34 durante la huelga general revolucionaria, que aunque es más mediática y conocida en Asturias, también en Cantabria durante 10 días paralizó la ciudad de Santander y otros núcleos más poblados. Y muchos de estos obreros fueron detenidos por la Guardia Civil y conducidos posteriormente al barco Alfonso Pérez en Santander, que por primera vez cumpliría el papel de cárcel para la represión de los trabajadores alzados esos días. Interpretada por el grupo El Cantar de las Comadres, escuchamos a continuación esta trova. Nos conducen a la cárcel como a los
ezagutu dudanean, bizitzak gatzik ez du, ezin bazara maite mindu, tren bakarra eta ezin galdu. Y con esto llegamos al final de nuestro programa. Esperamos que os haya resultado interesante y por nuestra parte hemos estado encantados de sacar el tema de la memoria histórica en Cantabria. Nos seguiremos viendo en siguientes programas, que aún no tenemos claro cuál será la siguiente temática a tratar, pero en cualquier caso os iremos informando por redes. Así que hasta la próxima desde el nido de El Pájaro Observador. Aurkituko alde, ipuinetako printzea